reclamación que tú pusiste al servicio de atención al cliente, no del departamento de siniestros, sino del servicio de atención al cliente, que recordamos fue una reclamación por escrito, necesitas el acuse de recibo y la fecha. Porque cuando vayas a escalar la reclamación a la Dirección General de Seguros, te van a pedir fecha en la que reclamaste a tu compañía, para comprobar que haya pasado como mínimo ese mes, y acuse de recibo de la compañía. Es decir, aunque no te haya contestado, sí que en el momento que tú mandaste ese mensaje, normalmente se hace por email. Bueno, ¿vale? Hola a todos, una semana más, nuevo vídeo. La última vez acabamos diciendo que os suscribierais al canal porque nunca lo decimos y esta vez pues empezamos así. Vamos a empezar pidiendo suscriptores, sobre todo si estás viendo el contenido, te interesa, te aporta valor, pues suscríbete que vamos a seguir haciendo vídeos durante mucho tiempo y muy interesante. Le podéis dar a la campanita porque cada semana subimos un nuevo vídeo para que estéis al día y os lo recuerde el propio YouTube. Y nada, hoy venimos con un tema que yo creo que interesa, por lo menos a mí. ¿Cómo podemos poner una reclamación a una aseguradora? Bueno, vamos a contar el proceso completo, es decir, qué mecanismos hay en España ahora mismo, es decir, cómo se articula el proceso desde el primer momento en el que tú no estás de acuerdo, sí, pues en alguna circunstancia con tu aseguradora, es decir, ¿qué es lo primero que haríamos? ¿Qué proceso puedes seguir y hasta qué entidades, organismos te puedes quejar? Además, vamos a contar lo que está vigente justo ahora y un proyecto de ley que está en marcha, que es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que también va a, como si dijéramos, supervisar a las entidades aseguradoras y que si hay suerte, pues quizás para final de año o principios del que viene, pues esté ya también vigente y va a suponer unas novedades muy interesantes y muy positivas para, en este caso, los clientes y los asegurados. Bueno, esperemos que sea cuanto antes. Vale, pues, ¿qué es lo primero que hacemos para poder poner una reclamación? Vale, pues yo, poniéndome en la piel del cliente, lo primero que haría sería buscar información, documentarme, decir, oye, ¿qué es lo que, no sé, vamos a poner, por ejemplo, el caso de decir, oye, no me quieren cambiar el paragolpes, que el paragolpes está rajado, o no me quieren cubrir los daños de esta puerta que son del mismo golpe que la parte delantera y pues, dice la compañía que no es de lo mismo. Vale, en ese caso, lo primero que os recomendaría es buscar, ahora con internet, con YouTube, es decir, tienes información en todas partes, bien con abogados, si pudieras recurrir a ellos y demás, pero, oye, esto que me está pasando, seguro que le ha pasado a alguien más. Es decir, más que cómo se ha gestionado, que es lo que os vamos a explicar ahora, es decir, qué está incumpliendo o qué leyes hay detrás de esto, ¿vale? Hasta donde yo pueda llegar, ¿vale? Tener esa documentación o esa información. Sí. Para saber qué derechos tengo. En primer lugar, donde me dirigiría es, si tengo corredor de seguros, por supuesto al corredor de seguros. Oye, no estoy de acuerdo con esto, y como os digo, si tengo algún fundamento o he encontrado algún fundamento legal, pues apoyarlo con ese fundamento legal. No estoy de acuerdo por este motivo. Si no tienes corredor de seguros, pues bueno, al final llamarás a la compañía, podrás hablar con un tramitador, y esto, como si dijéramos, yo lo separaría dentro de las reclamaciones que podemos poner en una compañía de seguros. Sí. Vamos a considerar que esta es la informal, ¿vale? Que básicamente es una conversación telefónica, es decir, yo llamo a mi compañía, llamo a mi corredor y le digo, oye, esto que me ha pasado, no estoy conforme y quiero poner una reclamación o quiero que lo superviséis, ¿vale? Esa reclamación informal normalmente se gestiona por el departamento de siniestros, ¿vale? Lo normal, en los casos que yo os he descrito, es que se le dé un toque al perito, que el perito supervise la información y, también os digo, bajo nuestra experiencia, habitualmente poco va a cambiar la situación, es decir, algunas situaciones puede ser que se corrijan, es difícil que eso ocurra desde el departamento de siniestros. Si no nos hacen caso, yo diría ahí esperar 48 horas, máximo una semana. El siguiente paso, o la lógica, es reclamar a ese departamento de las compañías que sí que está pensado para las reclamaciones, que es el servicio de atención al cliente. También existe la figura en muchas compañías del defensor del asegurado, pero mi recomendación es a priori no utilizarlo, ¿vale? ¿Qué haría? Mandaría, como os digo, una reclamación formal, por escrito, donde básicamente tú vas a hacer constar la fecha del accidente, o el número de expediente, el número de siniestro si tienes, tu número de póliza y tanto la reclamación de lo que estás pidiendo
como la documentación que tienes. Si tienes fotos, si estamos hablando de un accidente, si tienes fotos de un daño que no te cubre y si te cubren los otros, de un paragolpes que no se quiere cambiar, de cosas de ese tipo, es decir, toda la documentación que yo tenga relativa a ese fallo o a esa situación con la que no estoy de acuerdo, pues la plasmo ahí. Ese servicio de atención al cliente tiene 2 meses para responderos. Habitualmente en el plazo de un mes se suelen comprometer a contestar, pero tienen esos 2 meses, ¿vale? Y esa sería, como si dijéramos, el primer punto o el primer paso a reclamar. Y si no me hacen caso, es decir, tienen esos 2 meses, pero imagino que habrá algún caso en que pasen esos 2 meses y no me hayan respondido, no me hayan hecho caso. O te hayan contestado y te hayan dicho que no. También. Que por eso es por lo que yo antes comentaba de que no le veo sentido a continuar la reclamación con el defensor del asegurado, porque al final, o en la mayoría de casos, suelen ser figuras que están dentro de la propia aseguradora y que suelen opinar o... Que eso yo no le veo el sentido a eso, ¿no? Por eso probablemente no, por eso va a cambiar esta situación que os comentaba. Ahora al final pues explicaremos cómo se va, de qué forma se va a regular a partir de, bueno, de que se cree esta entidad o esta autoridad de defensa del cliente financiero, cómo se va a hacer, esperemos en breve, ¿vale? Porque hasta ahora, como os comentaba, está ese departamento de siniestros, ese departamento de servicio de atención al cliente, y tú dices, oye, me han contestado y no me han dado la razón, o ni siquiera me han contestado, puede pasar, No me han dicho ¿vale? nada. En estos casos, si eres particular, en el momento que pase un mes y no te hayan contestado, tú ya tienes la capacidad de reclamar al siguiente estamento, que en este caso es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. ¿Cómo se hace esa reclamación o qué necesitas para hacer esa reclamación? Lo primero y fundamental es de aquella reclamación que tú pusiste al servicio de atención al cliente, no del departamento de siniestros, sino del servicio de atención al cliente, que recordamos fue una reclamación por escrito, necesitas el acuse de recibo y la fecha, porque cuando vayas a escalar la reclamación a la Dirección General de Seguros, te van a pedir fecha en la que reclamaste a tu compañía, para comprobar que haya pasado como mínimo ese mes, y acuse de recibo de la compañía, es decir, aunque no te haya contestado, sí que en el momento que tú mandaste ese mensaje, normalmente se hace por email, ¿vale? Ese servicio de atención al cliente en la página web de las compañías, en todas ellas, están obligadas a tener publicado ese email para dirigir las reclamaciones, pues te deben contestar, te deben dar un acuse de recibo, como, oye, he recibido tu reclamación, la contestaremos. Como mínimo, o mejor dicho, eso es requisito imprescindible para presentar la reclamación en la Dirección General de Seguros. Hemos dicho que pasa un mes, hasta 2, hemos presentado esa reclamación, o mejor dicho, necesitamos el acuse de recibo, necesitamos la fecha en la que presentamos la reclamación al servicio de atención al cliente, lógicamente habría que adjuntar esa reclamación que pusimos a la aseguradora, y ahí te diría pues un par de cositas también importantes. Esa reclamación que se traslade a la DGS nunca debe ser ni económica ni técnica, es decir, la DGS no va a discriminar por qué han reparado un paragolpe o por qué la aseguradora quiere reparar un paragolpes cuando está para cambiar. Es decir, ahí realmente el enfoque de la reclamación, por eso os decía que os documentarais, debería ser que yo tenía un coche en un estado, como si dijéramos, antes del golpe, y si me reparan el paragolpes, ese paragolpes, pues probablemente no me pueda dar la misma garantía o no esté el coche en las mismas condiciones que estaba antes del golpe. Luego ha sufrido, como si dijéramos, una depreciación. La compañía está incumpliendo el artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro, ¿vale? Donde básicamente viene a decir que el siniestro no debe ser un motivo de enriquecimiento injusto para el cliente, pero tampoco le puede suponer una pérdida patrimonial, una pérdida de dinero, ¿vale? Se debería argumentar de esta forma, para que lo entendáis. Y luego, por otro lado, otro matiz importante, ¿cómo realmente se hace una reclamación a la Dirección del General de Seguros? Os decíamos que para los servicios de atención al cliente habitualmente basta con un email, ¿vale? Y tienen publicado ese email en la página web. Para la Dirección General de Seguros se necesita o bien un correo postal, ¿vale? Es decir, mandar una cartita con toda esta documentación que estamos diciendo impresa, o, mucho más fácil, tener un certificado digital, un certificado electrónico. Nos puede valer pues, el sistema este de clave que hay ahora, sí, el DNI electrónico, un certificado de los que hay instalado en el ordenador, pero con ese documento nosotros nos podemos identificar de forma única ante este organismo y anexar, es decir, subir a través del ordenador pues todos estos documentos que estamos diciendo, ¿vale? Vale. Y eso sería pues el proceso
para el siguiente nivel. ¿Qué ocurre o qué pasa habitualmente? Pues tú me dirás... Sí, no, si hay alguna otra vía por donde poder reclamar. Estamos hablando hasta ahora de reclamaciones, por un lado, extrajudiciales, y el enfoque que le estamos dando al vídeo es desde el punto de vista del cliente, de que le cueste Sí, 0. 0 euros. ¿Vale? Es decir, tú estás en desacuerdo con la forma en la que está actuando tu compañía, ¿qué posibilidades o qué procedimiento puedo seguir? ¿Vale? Por recapitular, servicio de atención al cliente, Dirección General de Seguros, y habitualmente ocurre que la Dirección General de Seguros tarda mucho en dar sus veredictos o sus opiniones o sus dictámenes, además de la circunstancia de que esas conclusiones o ese veredicto que la DGS no es vinculante, es decir, la aseguradora no está obligada a cumplirlo. Lo normal, también os digo, es que lo cumpla, más que por el tema económico que le puedas reclamar tú como asegurado, por la multa que le puede imponer la Dirección General de Seguros a la compañía. Pero, como os digo, es probable que no se resuelva. Existe ahí la circunstancia de que cuando pasan 4 meses, desde que tú has reclamado a la DGS, tienes la capacidad de poner una reclamación, una queja, en el defensor del pueblo. Y este defensor del pueblo sí tiene 90 días para contestarte. ¿Vale? Fijaos el panorama. No, la verdad que... Han pasado 6 meses y probablemente todavía a lo mejor todavía no tenga respuesta. Con lo cual tiene sentido, o mejor dicho, ahora si queréis hablamos de este nuevo proyecto de ley que actualmente está en vigor, ¿vale? Que es el de la Autoridad para la Defensa del Cliente Financiero. ¿Por qué? Coño, pues porque por un lado, como digo, los plazos son terribles y por otro lado es que muchas veces ni siquiera se responden esos plazos. ¿Qué es lo que se ha presentado ahora desde el Gobierno? O incluso se presentó en 2022, pero como no terminó la legislatura no se aprobó. Esperemos que se apruebe este año y lo antes posible. Pues una entidad donde, además de, como si dijéramos, supervisar a las entidades financieras, ¿vale?, que ahora esa supervisión se hace desde el Banco de España y desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues se va a supervisar también a la Dirección General de Seguros, perdón, a las compañías aseguradoras. Con lo cual la Dirección General de Seguros, la CNMV y el Banco de España ya no van a tener esa capacidad de admitir reclamaciones, sino que se van a canalizar por otro medio que en teoría, y esperamos en la práctica, funcione mucho más rápido y mejor. Es más, desde mi punto de vista, tiene un sentido brutal. El plazo ya es 90 días. Desconozco, que imagino que será requisito previo, el reclamar a tu aseguradora, igual que pasa con la Dirección General de Seguros. Pero bueno, en el momento que reclamas al servicio de atención al cliente, probablemente pon que tengas que esperar ese mes que tenías que esperar para la DGS. Me parece bastante razonable, pero se compromete esa autoridad de defensa del cliente financiero a responder en 90 días. Las respuestas ya son vinculantes, que hasta ahora no lo eran. Es decir, hasta reclamaciones de menos de 20.000 euros, y aquí sí que hablan ya de dinero, habrá que ver luego cómo se plasma. Es decir, probablemente sí que puedas argumentar, oye, no, mire usted, es que la compañía no me quiere cubrir todo el lateral, pero me cubre 1.000 euros y realmente la reparación son 1.200. Hasta 20.000 euros de discrepancia, entiendo yo, a lo mejor son 20.000 euros en cuanto al siniestro total, pero la mayoría de siniestros en un tema de coche va a estar cubierto, pues lógicamente la resolución es vinculante. Y luego, mucho mejor todavía, y es que cómo se va a financiar ese organismo, que es la leche, porque lógicamente lo van a pagar las aseguradoras, van a pagar una tasa en función del número de reclamaciones que tengan y de las resoluciones desfavorables que les salgan. Es decir, va a ser casi como las bonificaciones que tenemos nosotros en los seguros. Cuanto mejor te portes con tus asegurados, menos pagarás. ¿Qué dices? Sí. Pero si tienes muchas reclamaciones y los asegurados tienen razón, pues tu tasa, tu contribución a la financiación de ese organismo será superior. Me sorprende. Con lo cual las expectativas son muy buenas, hace falta que se cumplan, como todo en esta vida, y sí puede ser que se cumplan rápido. Había un par de cositas respecto a lo que hemos estado hablando de esta reclamación tal y como está hasta ahora. Me gustaría hacer dos apuntes. Por un lado, los servicios de defensa del consumidor o las oficinas de consumo, que yo sinceramente no recomiendo utilizarlas, no por nada, porque muchas veces la mayoría de compañías o muchas compañías no están adheridas a
O sea, lo que es la reclamación a consumo. La reclamación o sea, a consumo. Coloquialmente hablando, que Cuando vas tú a un hablas, sitio y, oye, que quiero poner una hoja de reclamación. quiero poner una hoja de reclamaciones. Se te puede poner una hoja de reclamación a la compañía aseguradora. Si no está adherida a ese arbitraje, ni se va a presentar, ¿vale? Y difícilmente cuesta ya, como estamos hablando, con la Dirección General de Seguros que hagan caso, como para que lo hagan con consumo. No está de más si lo queréis poner, pero yo os recomendaría el camino que hemos estado describiendo hasta ahora, ¿vale? Y por otro lado, pues lógicamente siempre nos va a quedar la vía judicial, ¿vale? Es decir, si pones o mejor dicho, si estás llevando el caso por esta vía que os he comentado, el Departamento de Siniestros, el Departamento del Servicio de Atención al Cliente, la Dirección General de Seguros, si luego adicionalmente pones una reclamación judicial, la Dirección General de Seguros no se va a pronunciar en este caso. Es decir, en el momento que tú llevas el trámite o la cuestión al juzgado, la Dirección General de Seguros se desvincula. Pero bueno, una vez puesto esta situación, esos 6 meses que he comentado que podían pasar perfectamente, si no habéis tenido respuesta, probablemente lo ideal sería reclamar o recurrir a la vía judicial, buscar un abogado y tratar de resolver el problema por esa vía. Que ahí ya te cuesta el dinero. Puede que sí o puede que no, Bueno, porque si si tienes cobertura jurídica y realmente la culpa no ha sido tuya, ¿vale? Pues esa cobertura jurídica te va a cubrir los gastos de abogado, ¿vale? O sea, hay que decir que muchas veces también es tener esto en cuenta. Si yo soy el perjudicado de un accidente, tengo derecho a cobertura jurídica, es decir, a que mi compañía pague mis gastos de abogado en caso de reclamación a la contraria, si fuera necesario, si ha pasado alguna circunstancia, como estamos comentando, que no estoy de acuerdo con mi aseguradora. Pero vamos, resumiendo, es un puñetero galimatías la situación actual para que un cliente pueda defender su derecho. Pues sí, esperemos por el bien de todos y por mejorar que se apruebe esto pronto. Pues lo ideal es que sí, pero ya os digo que es bueno conocer el procedimiento, es complicado. También os digo que muchas veces funciona, es decir, muchísimas cosas se resuelven extrajudicialmente. Luego, oye, estas son las reglas del juego, están ahí para que lo usemos, porque sí que es cierto que muchas veces somos muy de quejarnos de boquilla, pero hasta que precisamente las compañías también sabiendo esta información, hasta que tú no te quejas de forma fehaciente, amenazas con que vas a ir a la Dirección General de Seguros, ponen una queja formal, no te hacen caso. Es decir, que el proceso sea complejo, sea largo, no quiere decir que te rinda o que bajes los brazos, porque es que si te rinde y bajas los brazos, precisamente sí que no vas a tener nunca una solución a respuesta. Claro, pero al final el procedimiento es largo y hay que ser paciente para poder llevarlo a cabo. Entonces, es lo que hay, pero cuando se vulneran tus derechos, por lo menos que sepas las herramientas, llámale, bueno, en este caso no serían legales, pero sí que las herramientas o los procedimientos articulados que hay para defender esos derechos. Claro. Bueno, pues todo dicho, gracias a todos por vernos y seguiremos viendo a ver qué información podemos daros para que sigáis pues aprendiendo con nosotros. Tenemos mucha información para precisamente, bueno, que conozcáis el sistema, cómo está formado, cómo está montado y cómo podéis defender o cómo podéis actuar ante situaciones que muchas veces son injustas y que por desgracia aquí en los talleres pues vivimos muy a menudo o vemos clientes que las sufren. Desde nuestro punto de vista, pues siempre ofrecemos ese asesoramiento, ese seguimiento del cliente y que no se sienta solo cuando, pues, por desgracia, tiene una injusticia de este tipo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.